Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en estudio de lapatilla.com y hoy nos acompaña el profesor John Magdaleno, quien es politólogo, analista también. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber venido hoy a La Patilla. Sobre el 90% de los venezolanos rechazan la situación actual del país. A su juicio, ¿qué está sucediendo en esta polis? Bueno, están sucediendo varias cosas. En primer lugar, en un país con una crisis económica severísima, diría yo, caracterizada por la hiperinflación. Llevamos camino al quinto mes de la hiperinflación. Un país que tiene 4 años de recesión económica va para el quinto. Los ciclos de escasez que en mi opinión vamos a presenciar este año van a ser mucho más agudos que los que hemos presenciado. Así que este es un principal origen del malestar social que hay un deterioro bastante acelerado de las condiciones socioeconómicas, y a eso se suma desde luego una creciente violación de garantías constitucionales. El debate acerca de si Venezuela es autoritarismo o no se superó ya hace años, es decir, para la mayor parte de la comunidad académica de las ciencias políticas es bastante visible que se trata de un autoritarismo. La más reciente mutación, que empieza desde el 2016, permite hablar de un autoritarismo hegemónico, es decir, ya se acabaron los tiempos del autoritarismo competitivo, y esto desde luego, violaciones sistemáticas de derechos humanos, de libertades civiles, constituyen la otra fuente más importante del malestar social que hay acumulado en Venezuela. Así que este es básicamente, para ser bastante breve, lo que caracteriza a ese país que expresa su rechazo con la situación. Profesor, ¿cuáles son los pronósticos para los próximos meses o días por venir, tomando en cuenta el presidente o el que ostenta la presidencia de la República dice que van a elecciones con o sin MUD? Una MUD que dice que no están las garantías dadas. Un personaje como Miguel Rodríguez Torres que está denunciando puntualmente qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, no hay un acuerdo. ¿Cómo poder alcanzar ese acuerdo? O sea, ¿cuál debe ser la solución para afrontar esta crisis? Tomando en cuenta que ya llevamos el 13º, si mi memoria no me falla, anuncio nuevamente el decreto de emergencia económica, nuevamente ya llevamos 13 y todavía no salimos del atolladero. Bueno, muy bien. La pelea contra regímenes autoritarios no es sencilla. Ahora, en efecto, como sugiere tu pregunta, la primera cosa que podría aumentar la probabilidad de una transición hacia la democracia es que haya cierta coordinación estratégica entre los factores que se oponen al régimen autoritario. Y es este el primer desafío que yo veo que se tiene en el cortísimo plazo. Si no hay una estrategia conjunta, unificada, para encarar al régimen autoritario, bueno, las contradicciones son aprovechadas por el régimen autoritario. Ahora, hay que comprender un poco cuál es la lógica de los regímenes autoritarios. Son autoritarios o se les llama como tales precisamente porque violan de forma sistemática garantías constitucionales. Así que es un esfuerzo al que nos hemos dedicado un grupo de politólogos, intentar aprender las lecciones de los procesos de transición hacia la democracia desde regímenes autoritarios o totalitarios que en efecto han tenido éxitos, y las transiciones que en efecto han logrado la instalación ulterior de instituciones democráticas. Y a mi modo de ver, por lo menos hay unas 3 o 4 lecciones de interés que yo comparto con tu audiencia. La primera, los factores que encaran a un régimen autoritario tienen que hacer varias cosas simultáneamente. Es decir, tienen que pelear en varios tableros, ¿sí? Por ejemplo, suelen pelear en el tablero de las condiciones que usualmente no les da el régimen autoritario para competir. En buena parte de los autoritarismos que se consolidan hay elecciones no competitivas. Tienen que pelear en el terreno internacional para ganar el favor de países, parlamentos, gobiernos, organismos multilaterales que eventualmente le pueden elevar los costos al régimen autoritario. Tienen que pelear en el terreno de la movilización social. Tienen que pelear en el terreno de digamos, las conversaciones con algunos sectores de la coalición dominante que manifiestan su inconformidad y por tanto podrían contribuir a la fractura de la coalición dominante. Es decir, tienen que pelear en varios tableros. Profesor, lo atajo ahí. Ir a una contienda o ir a una batalla en varios tableros. Pero ¿qué le pasa a los políticos venezolanos
que para muchas personas o para muchos ciudadanos no quieren gastar la suela de los zapatos. Todos están concentrados en la MUD, pero hay un poder legislativo, hay unos concejales, hay unos dirigentes parroquiales. ¿Qué está pasando con esa movilización? ¿Por qué no llamar a la ciudadanía? ¿Por qué no motivarla? ¿Por qué no decirle hay que salir a calle, hay que protestar, hay que manifestar? Ojo, todo dentro del marco de la Constitución, no se vaya a pensar que es otra cosa. Seguro. Pero ¿qué está pasando allí con los políticos? Estamos solamente, todo el mundo está en la expectativa de ver qué dice la MUD. Y por un lado va la MUD y por el otro lado los partidos dicen no está en condiciones, yo no voy. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Bueno, en un escenario en el cual se acaba de acordar la no participación después de semanas de debate, cuando se suponía que ese era el escenario más previsible y por tanto debía haberse preparado una respuesta para ello. Y oportuna, además. Claro. Ahora, Daniel, en mi opinión, tanto la crisis económica como el creciente autoritarismo sí va a dar pie a que se inicie, creo que rápidamente, un proceso de movilización social. Es decir, si no ha ocurrido, eso no significa que no pueda llegar a ocurrir en el corto plazo. Otra cosa, porque si la dirección política de la oposición ya decidió que no puede participar, un terreno natural en el que va a transcurrir la disputa es el de la protesta, el de la movilización social, como bien dice, ojalá transcurra apegado a lo que dice la Constitución. Pero yo veo inevitable que en medio de la agudización de la crisis económica y de las condiciones en las que estaba planteada una elección, veo inevitable que se produzca un nuevo proceso de protesta. Lo que me lleva a dos consideraciones adicionales. Mira, una investigación de María Estefan y Erika Chinowell, que aparece publicada en un libro del año 2012, demuestra, ellas estudian las protestas del año 1900 hasta 2006 y demuestran con data en mano que la protesta no violenta es mucho más eficaz a la hora de promover reformas económicas, institucionales o incluso las transiciones hacia regímenes democráticos. Es decir que esta es una lección muy importante que yo creo que, dado que se plantea ahora un nuevo proceso de movilización social, habría que asimilar. Es decir, si la protesta en algún momento no se torna violenta, eso más bien deslegitima a la propia oposición que reclama la restitución de garantías que han sido violadas. Otra lección importante que habría que adquirir de cara al nuevo proceso de movilización es que la protesta y las convocatorias no pueden ser espontáneas. Es decir, en todos los procesos de transición hacia la democracia, la protesta ocupa un lugar especial. De hecho, en 60 casos de transiciones que hemos examinado, de transiciones hacia la democracia, de 60 casos, en el 72% de los casos hay protestas masivas antes de que se inicie la transición. Ciertamente la protesta no es el disparador final, pero es un elemento que contribuye, sí, que contribuye, entre otras cosas, a resquebrajar las bases de respaldo del régimen autoritario. Sobre todo si la protesta es masiva. Y no puede haber protesta masiva si hay violencia. Es decir, la protesta tiene que ser obligatoriamente no violenta. Porque el objeto básico de la protesta, además de reclamar, además de pelear por reivindicaciones de diversa índole económica, sociales, políticas, básicamente persigue descubrir, es decir, dejar al descubierto el talante autoritario del régimen. Entonces hay una lección importante. Otra lección importante es, como quiera que la protesta no transcurre de forma espontánea, del mismo modo que la convocatoria, tiene que haber un mayor nivel de organización. Es decir, tú te pones a estudiar los casos con detalle y tú ves mayores niveles de articulación estratégica entre todos los sectores que aspiran al inicio de la transición hacia la democracia. Ese, en mi opinión, es el principal desafío que tiene la oposición por delante. Yo puedo comprender que la dirección política haya decidido no participar en virtud de las condiciones que estaban planteadas. Ahora tiene que dar una respuesta estratégica a la sociedad, es decir, que va a promover a partir de ahora, qué conjunto de cursos de acción va a promover a partir de ahora, porque en efecto tiene que canalizar el malestar. ¿Qué le recomendaría George Magdaleno a la dirigencia política del país y qué debemos hacer los ciudadanos? Bueno, digamos, en primer término, sí, de forma muy general, porque no se hace estrategia por los medios de comunicación, pero de forma muy general creo que el tema de la organización social hay que tomárselo en serio. Eso sugiere mayor articulación entre sectores sociales, eso sugiere, por ejemplo, un mayor nivel de organización para la movilización, eso sugiere, por ejemplo, que organizaciones vecinas deberían estar coordinando en este momento para los eventos que seguramente las próximas semanas se van a presentar. Eso sugiere que tiene que haber una mayor integración, una mayor coordinación entre urbanizaciones y barrios, es decir, tiene que haber una mayor cohesión social a la hora de fomentar una protesta no violenta. Eso sugiere, por ejemplo, que los ciudadanos tienen que estar conscientes de que viene un periodo de movilización masiva.
Eso sugiere, por ejemplo, que usted se tiene que involucrar en lo sucesivo mucho más con los asuntos públicos. De nada vale que usted se despegue de la política porque está harto de lo que ocurre. Bueno, así no contribuye con el inicio de la transición. Es decir, de lo que se trata, primero, es de adquirir conciencia acerca de la amenaza que está planteada enfrente, pero segundo, sobre todo, que usted haga un esfuerzo por articularse con sus pares que desean el inicio de la transición. Eso supone de vuelta organización social. ¿Cómo influye la posición internacional? Bueno, fíjate, en el 27% de los 60 casos de transiciones exitosas hacia la democracia que hemos estudiado, 27% la presión internacional es decisiva. Ahora, decisiva en tanto y en cuanto se hagan otras cosas. Yo insisto mucho en esto porque el año pasado fue una demostración de que todavía no se comprende que este juego es como una simultánea de ajedrez. Juego entre comillas, desde luego. Es decir, la lucha por el rescate de libertades civiles, garantías constitucionales y en general de las instituciones democráticas transcurre en varios tableros, ¿sí? Yo lo he dicho públicamente, en mi opinión esta es una simultánea que tiene que jugarse en 12 tableros, en 12. Primero, la opinión pública nacional. Segundo, la movilización social. Tercero, la opinión pública internacional. Cuarto, los organismos multilaterales. Quinto, en presidencias y parlamentos de otros países. Sexto, tienen que promoverse conversaciones entre empresarios. Séptimo, en mi opinión, la oposición tiene que reunirse con el chavismo descontento para trazar una estrategia conjunta. Octavo, las iglesias juegan un papel muy importante en las transiciones. Noveno, si los militares jugaran con neutralidad estratégica, no hace falta, ni es conveniente, ni es deseable una intervención militar interna. Si juegan con neutralidad estratégica frente a situaciones límite como protestas o unas eventuales elecciones, eso puede contribuir. No es conveniente un golpe de Estado, lo digo abiertamente, abierta y públicamente, no es conveniente un golpe de Estado por dos razones. Primero, allí donde los militares son los protagonistas, los únicos protagonistas de los procesos de transición, allí se termina produciendo una reversión autoritaria más severa. Es decir, usted no tiene ninguna garantía de que si los militares toman el control de la situación, en efecto la situación va a desembocar en una democracia. Tiende a ocurrir lo contrario, así que no solo es indeseable, ética, moralmente, sino al mismo tiempo es inconveniente porque no hay garantía de democratización. Décimo tablero, esto no le gusta a mucha gente, pero lo tengo que decir. En el 72% de los casos de transiciones exitosas que hemos estudiado, repito, 60 casos, se intentaron negociaciones. En el 63% de los casos de transiciones exitosas, en efecto, la transición transcurre por la vía negociada. Yo puedo entender, y lo sigo pensando, que la probabilidad de un acuerdo entre gobierno y oposición en este momento es baja, pero usted está forzado estratégicamente a intentarlo. Especialmente en un año, claro, especialmente porque las conversaciones no pueden transcurrir solamente con el gobierno, así que de esta manera vamos al tablero 11. El tablero 10 es conversaciones con el gobierno, pero el tablero 11 es que usted tiene que conversar con otros factores de la coalición dominante. Y el tablero 12 es utilizar las elecciones, sea que participe o sea que no participe, como el detonante de una crisis política mayor. Es decir, ¿usted quiere jugar ajedrez o quiere jugar truco? Es decir, quiere promover la transición hacia la democracia, pero tiene que jugarla simultánea. No está en capacidad de promover la transición hacia la democracia, no puede jugar en los 12 tableros. Entonces la probabilidad de que se inicie esta es muy baja. La transición no se ha iniciado en Venezuela, estamos lejos de la transición. Ya tenemos que despedirnos, pero ¿es necesario un mesías o cómo hacer precisamente para cambiarle esa opinión a la ciudadanía? ¿Hay alguna figura de la oposición visible? ¿Serían varias? ¿Tiene que ser una coalición entre gobierno y oposición? Bueno, aquí viene un juicio de valor, desde luego. Lo ideal en la Venezuela de hoy es que se configure una coalición lo más amplia, heterogénea e incluyente posible, y con esto quiere decir factores de oposición y también del chavismo descontento, de diversos sectores sociales, políticos, de diversos estratos socioeconómicos, que básicamente traza una estrategia conjunta y empuje en la dirección de la transición. Es decir, me parece más importante la idea de articular una coalición que esperar que un mesías rescate a Venezuela. Mire, Venezuela está plagada, de cuento cierro, está plagada de ejemplos históricos en los cuales se hace descansar el destino sobre los hombros de una figura. Venezuela no puede seguir con ese rumbo, entre otras cosas porque Venezuela se merece una sociedad construida sobre base un poco más sólida, es decir, sobre base de normas, de instituciones, de reglas de juego. Aquí hay mucha gente talentosa, aquí hay mucha gente trabajadora, aquí hay mucha gente seria, honrada, íntegra,
porque toda esa gente, con su respectivo liderazgo, no puede conformar una coalición que empuje en la dirección del cambio. ¿Cree en Venezuela y apuesta a Venezuela John Magdaleno? Pues por supuesto, mi querido amigo, yo tengo 3 hijos, yo estoy aquí en Venezuela, me voy a quedar en Venezuela, voy a dar la lucha en la medida de mis posibilidades, porque en Venezuela hay una democracia en el menor tiempo posible, y yo sueño con esa Venezuela que una vez que se inicie la transición a la democracia, empiece a reconstruir su economía, empiece a reconstruir su Estado de Derecho. Yo sueño con esa Venezuela. Yo creo que esa va a ser una Venezuela gloriosa. Imagínese por un momento usted esa Venezuela. Imagínese las expectativas positivas que va a haber no solo en Venezuela, sino alrededor de todo el mundo acerca del caso venezolano. Yo quiero estar en esa Venezuela gloriosa. ¿La tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, no a la vuelta de la esquina, hay que bregarla, pero yo creo que este año empiezan a desatarse algunos desenlaces. Fíjate tú, hay 2 acontecimientos muy importantes este año. Primero, obviamente, las elecciones que están planteadas para el 22 de abril, que es una coyuntura alrededor de la cual van a ocurrir episodios. Pero aquí viene la segunda. Sea que Maduro se reelija de forma, digamos, fraudulenta o no, como una ficción o no, la primera decisión que tiene en sus manos es si implementa una reforma económica o no. Y sea que la implemente o sea que no la implemente, las tensiones internas dentro del oficialismo, en mi opinión, van a aumentar. Si en efecto implementa la reforma, hay un sector del oficialismo que se va a oponer, y si no la implementa hay otro sector que va a estar muy molesto y probablemente que exista la amenaza de una fractura de la coalición dominante. Súmale a eso, Daniel, la agudización de la crisis económica, súmale a eso las crecientes presiones internacionales, la escalada de las sanciones que viene, es decir, es un cuadro muy complicado para el gobierno. Después de renovar 13 veces, se me fue la palabra, después de renovar 13 veces el decreto de emergencia económica, pues no creo que realmente una elección vaya a facilitar o vaya a permitir de que aquí mejore la situación económica. Pues claro, y la reforma no va a ocurrir antes de las elecciones, en mi opinión. Por tanto, el punto de fondo es, bueno, Maduro está diciendo públicamente que va a emprender una reforma tan pronto se produzca la elección. ¿Cómo va a ser esa reforma? ¿Realmente la va a emprender? En mi opinión, ese es un elemento que puede llegar a contribuir a la fractura de la coalición dominante. Y este es un punto vital. Bueno, si no hay fractura de la coalición dominante, no hay inicio de la transición. Por allí Rodríguez Torres dijo que ni que adelanten las elecciones en Venezuela, si no hay condiciones, no van para la elección. Bueno, está muy bien, pero la oposición o todos los que desean la transición a la democracia tienen que organizarse. Estos procesos no se generan no se generan de forma espontánea. La desaparición de ese tipo de regímenes no ocurre de forma fortuita, es decir, hay un esfuerzo deliberado, estratégicamente deliberado por parte de sectores sociales y políticos y también económicos, por cierto, para empujar en esa dirección de forma coordinada. ¿Días por venir? ¿Cómo? ¿Días por venir? Bueno, lo que veo en los días por venir es eso, una creciente movilización social. Mira, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ya viene registrando un incremento de las protestas del año pasado. Y en enero de este año las protestas se duplican en contraste con enero del año pasado. En enero de este año los saqueos se duplican, saqueos y conatos de saqueo. Es decir, que en Venezuela estamos caminando, estamos en la dirección de un nuevo proceso de movilización social. Ya estamos en el medio de una convulsión social. Lo que hace falta es un poco más de orquestación estratégica, más nada. Muchísimas gracias, profesor John Magdaleno, por haber estado con nosotros aquí en lapetilla.com. Ya ustedes lo escucharon, saque usted sus propias conclusiones. La clave, la movilización, la organización y el reencuentro. Trabajamos para ustedes, Daniel Guillermo Colina, Juan Peraza y Eduardo Ríos. Será hasta una próxima oportunidad. Que pasen un feliz día.